Si yo a Pedro Simón le digo el título, Los incomprendidos, y te pido que cierres los ojos, ¿qué imagen estás viendo en este instante, Pedro? Pues mira, estoy viendo, además estoy cerrando los ojos para que lo entienda el lector. Sí. Estoy viendo a una chica adolescente, estoy viendo una familia que no habla, estoy viendo 2 heridas muy grandes en una casa, y estoy viendo muchísima culpa. Esto es lo que estoy viendo. Muchísima culpa. Ahora hablaremos de la culpa. Muchísima culpa. Esto es lo que veo. La culpa, esa mochila pesa mucho, ¿eh? Sí. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que es que hablo de mi culpa. Yo tengo 51 años. Uh-huh. Y a los que nacimos en los 70 nos educaron con esta cosa de por mi culpa, por mi grandísima culpa. Entonces, golpeándote todas las mañanas el pechito con esta frase, ¿no? ¿Qué culpa puede tener alguien de 6 años? ¡Qué barbaridad! Entonces, yo creo que en la crianza de los hijos, sobre todo en la adolescencia, siempre educamos con culpa. Culpa porque les has castigado, culpa porque les has premiado, culpa porque le dijiste que viniera muy pronto o porque le has dejado que venga muy tarde, culpa porque le diste una colleja o porque no se la diste a tiempo. Y en el libro, el padre vive con culpa, con una culpa constante. La madre también, pero más el padre, ¿no? Y la hija también vive con culpa. Todos viven con culpa. Con culpa y con silencio. Y con silencios. Sí. Los silencios son muy importantes en Los incomprendidos. Vamos a situar un poco a nuestros oyentes y les vamos a contar que en este libro vamos a conocer a Javier y a Celia. Son un matrimonio de clase media con un hijo pequeño y una hija preadolescente. Él trabaja en una editorial y ella en un hospital. Él arregla vidas de mentira y ella arregla vidas de verdad. Estoy leyendo la contraportada, estoy siendo muy buena. Tratan de prosperar, se mudan a un barrio mejor. Y ahí está la cotidianidad. Podría ser la historia de muchos hasta que un día invernal, se marchan de excursión a Pirineos, una excursión que lo va a cambiar absolutamente todo y que no podemos contar. Sí. Pero sí. Yo te voy a decir que nos cuentes algo más. Bueno, pues mira, Los incomprendidos nace un poco de muchas comidas y cenas con amigos y amigas en las que yo me doy cuenta que siempre acabamos hablando de los hijos. Y si son hijos adolescentes, acabamos hablando desde una fiebre mayor, desde un desasosiego mayor, desde una incomprensión mayor. Y yo quería contar la historia de una familia normal, clase media bien, puede ser cualquier clase media bien, uh-huh. y en la que es una especie de terrario, ¿no? En un terrario hay diversos animalillos, pero todos tienen la misma temperatura y el mismo grado de humedad, pero cada animalillo se comporta de un modo diferente. Entonces, en esta familia hay 2 heridas muy grandes que suceden. Una de las heridas, uno de los traumas está más larvado y el otro está más encima de la mesa, pero deciden no hablar de este problema. Y para mí, si hay 2 grandes temas en la novela, es primero lo que ocupan los silencios, lo que ocupan las cosas no dichas, cómo paradójicamente lo que no está acaba estando cada vez más y cómo ese silencio le va dando cada vez mayor carta de naturaleza, y cómo una vez que empiezas a hablar el elefante azul se va del salón y desaparece. Y el otro tema es la gestión del trauma, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no? Cuando sucede algo muy gordo y cómo lo gestionamos. Hacemos lo que buenamente podemos, yo diría, ¿no? Cada uno hace lo que buenamente puede. Eso es un poco sálvese quien pueda, ¿qué hago yo, no? Porque ahí hay un dolor y hay una gestión del dolor que también nos aplasta, ¿no? Y bueno, y ahí se desarrolla la novela. Van todos temporalmente avanzando en este túnel de lavado que es la adolescencia de la chica, ¿no? Que entras de un modo y sales de otro, ¿no? En ese túnel de lavado. Claro, es una novela, Los incomprendidos, de Pedro Simón, sobre esta generación que somos nosotros, porque yo también soy de los 70, que nos costaba mucho entender a nuestros padres precisamente por esto que estamos hablando de los silencios, porque eran padres muchos muy silenciosos, y ahora nos toca comprender a nuestros hijos. Yo todavía no los tengo en esa edad de adolescencia, son todavía pequeños, pero supongo, me imagino que en esa adolescencia también hay muchos silencios. Entonces mi pregunta es, caramba, ¿y quién nos comprende a nosotros? Claro, esa es la gran pregunta del libro, ¿no? Yo creo que uno que empieza a leer el libro puede pensar que estamos ante la historia de una adolescente incomprendida, y a medida que avanzas el libro te das cuenta que aquí los incomprendidos somos todos. ¿Quién comprende a esa persona que siempre tiene que comprender? ¿Quién cocina para el cocinero? ¿Quién cuida al cuidador? Hablabas antes de los silencios, y es verdad, yo creo que siempre ha habido un silencio intergeneracional. Nuestros padres en los 80 tampoco es que hablasen demasiado con nosotros, eran tipos austeros, pero yo creo que ese silencio
yo creo que venía de lo humano. Nuestros padres venían de un mundo recio, austero, sus padres venían de donde venían, muchos venían del medio rural, venían de 40 años de dictadura, había muchas cosas, ¿no? El país estaba lleno de violencia, venían de un mundo, bastante tenían ellos, ¿verdad? Con llenar la nevera, llegar a final de mes, entonces eran silencios que venían de ahí. Tampoco había una pedagogía de los afectos. Nuestros padres no tenían tantos libros de autoayuda, ni tantos medios diciéndoles tienes que hablar con tu hijo, ni... Pero los silencios de ahora a mí me parecen más monstruosos porque creo que tienen que ver con lo tecnológico. Porque nosotros sí tenemos una pedagogía de los afectos, tenemos muchos libros de autoayuda, Total. tenemos psicólogos, tenemos gente que nos dice que hablemos, pedagogos, etcétera. Pero los silencios con los adolescentes de hoy yo creo que tienen que ver con lo tecnológico. Tienen que ver con ese ruido que hay fuera, que les aplasta, que les demanda constantemente éxito, felicidad, que les compara con los otros. La mirada del otro, ¿no? Constantemente presente. Hay una frase de Inés, la chica adolescente, en la novela que dice: la adolescencia puede ser un infierno, basta con el cielo de los otros, ¿no? Basta con que a los otros les vaya cojonudamente bien para que tú pienses que lo tuyo es una mierda. Basta que veas una foto en Instagram con 8 chicos en vez de con 2, como es la tuya, para que pienses que ellos son más felices que tú, ¿no? Y claro, manejarse ahí es una... Yo creo que es complicado. Yo creo que es más complicado ser adolescente. Hablábamos antes de un viaje a los Pirineos que no podemos contar, pero luego hay muchos viajes en Los Incomprendidos, porque claro, está el viaje de la infancia a la adolescencia, está el viaje de esos silencios que hablábamos, de esos, por ejemplo, de esos silencios que viven los padres, esos niños pequeños que lloran, que gritan, que juegan, que se caen, que tal, al silencio de la adolescencia. Es que el silencio yo creo que es muy importante, Los Incomprendidos. También está el viaje de los padres, porque son unos padres que lo que decíamos antes, ¿no? Esa culpa, ¿no? Que creen que llegan tarde a lo que necesita el adolescente, ¿no? Y piensan que lo están haciendo mal. Esa culpa que tanto les pesa, ¿no? Ese viaje también es muy complicado. Bueno, yo creo que estamos viajando constantemente. Totalmente. ¿No? Totalmente. Estamos viajando siempre. Y siempre con la culpa. En mi generación, yo si tuviera que definirnos yo creo que algo, también, estamos Pedro. siempre con la culpa. Y si tenemos hijos, sucede esta cosa absolutamente horrorosa, que es en esa ruleta apostamos todas las fichas al hijo, sin darnos cuenta, ¿eh? De tal modo que tú puedes ser una persona exitosa en tu trabajo, en tu relación de pareja, en tu vida, en tu salud, pero si a tu hijo o a tu hija le va mal, tú consideras que tu vida ha sido una puta mierda. Y al revés, si tu vida es una mierda y todo te va relativamente mal y vives bajo el nubarrón de la pantera rosa, si tú a tu hijo o a tu hija la colocas en una posición de felicidad, en esa isla de la alegría, tú consideras que tu vida tenía sentido. Y eso es una mierda, porque al final estás jugando con cartas de otro. Y a estos padres les pasa eso. A ellos les va bien. Él tiene un trabajo, el que le gusta, es editor de libros, ella es neumóloga, se han mudado, han ascendido por la escalera social, están en un sitio mejor, pasaron de Carabanchel a Boadilla del Monte, bien... pero están absolutamente aterrorizados porque no salga bien lo de Inés, lo de su hija, que ha entrado ya en ese túnel de lavado de la adolescencia, y vamos a ver cómo sale, ¿no? Hay una juez de menores que se llama Reyes Martel, que hizo una frase que a mí yo siempre la repito, que es: la adolescencia es un monstruo que devora a tu hijo y luego te lo devuelve o no. Wow. Y es verdad. Muchas veces no te devuelven. Todos hemos visto muchos hijos amigos que se han quedado por ahí, bueno... Y casi siempre yo creo que te lo devuelve, pero se pasa mucho miedo en ese rato. Es verdad. Yo creo que la adolescencia empieza, o la preadolescencia, ese día en que vas con tu hijo o con tu hija de la mano al colegio y te dice por primera vez: por favor, no me des la mano, no me des un beso. Ahí has visto que ahí se ha quebrado algo para siempre. A mí todavía no me ha pasado, pero me queda nada. Claro, también está luego la presión social. Sí. La presión social que entre nosotros nos vamos... Es como una lucha de mi hijo es el mejor. Sí. Mi hijo es mejor que el tuyo. Claro, sí. Tiene que triunfar en la vida porque es lo que toca. Sí. Fíjate, claro, la mirada del otro. Si para nosotros es complicada, la mirada del otro, para los adolescentes yo me imagino que tiene que ser bastante devastadora. En esta familia todos van al psicólogo, todos necesitan ayuda, todos piden ayuda, ¿no? Porque claro, hay muchas averías que casi siempre tienen que ver con este espejo de los demás, porque es verdad que sin querer nos comparamos, ¿no? Y fíjate, yo creo que la envidia, que también es un tema nacional, es prima hermana del odio. Uh-huh. Y cuando empiezas a envidiar algo del otro, empiezas a odiarlo. El otro día
estuve, no viene al caso, pero hago un paréntesis, estuve en Badajoz con una chica que tiene metástasis en hígado, pulmón, sistema linfático y esternón, creo recordar. Me decía que están paliativos ya, o va a entrar ahora o algo de esto. Me decía que cuando que tuvo que dejar de ver a la gente porque le daba envidia a la gente, porque sentía mucha envidia a la gente. Y esto a otro nivel, lo que tiene que ver el éxito de los hijos de los demás, lo que tiene que ver toda esta alegría que a veces ves o que tú imaginas, ¿no? Como la chica se imagina viendo el Instagram de los otros. Eso nos hace muchísimo daño, ¿no? Por eso a veces cerramos ventanas y puertas porque decimos, mira, hasta aquí, ¿no? Claro, es que te iba a preguntar la adolescencia nuestra con la adolescencia de ahora. Nosotros no teníamos redes sociales. Claro, no, yo sé lo cretino que soy ahora, a mis 51 años. Pero no sé lo cretino que sería con 14, 15, 16 claro. Si hubieran dado un cacharro de esos 8 horas al día. Yo creo que es más compleja. Esta reflexión la hace Javier, el padre de la novela, ¿no? Él dice que no sabe qué adolescencia sería más complicada si la suya a los 80, él vivía en una familia humilde, su padre era vendedor ambulante, vivían con el abuelo en casa, una casita muy pequeña, un abuelo que el hombre pues siempre olía a pis, por mucho que le lavaras, etcétera. Y esa adolescencia, o la de ahora, ¿no? Un chalet de Boadilla, 300 metros, wifi por todos los lados, etcétera, etcétera. Entonces él considera que es más complicada la de ahora. Yo también lo creo. Porque yo creo que en los 80 los peligros estaban más a la vista. Pues sí. Los parques con jeringuillas, los pozos sin brocal de los ingratos de los pueblos, etcétera. Pero por más evidentes eran más esquivables los peligros. Ahora me parece más un campo de minas, ¿verdad? El tío que te daba la turra en los 80 a las 5 de la tarde se iba del colegio. Pero es que el tío que te da la turra ahora te la da a las 5, a las 6, a las 8, a las 12 de la noche, a las 2 de la madrugada, un sábado, un domingo. A mí esa presión de la mirada del otro me parece devastadora. Devastadora. Sí. Yo no sé cómo se habrían configurado nuestros cerebros. A veces tengo la sensación de que estamos en un enorme ensayo clínico de la humanidad y ya veremos con estos ratoncillos que los tenemos todos los días. Un show de Truman, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa con estos cerebros dentro de 15, 20 años, cómo se configuran, cómo cambian, porque yo creo que alguna consecuencia va a tener. Desde luego, yo también lo creo. Como decíamos, hay muchos viajes. También está el viaje de los abuelos. Sí, claro. Esos hombres, esas mujeres llenos de sabiduría que ya recorrieron lo que nosotros estamos recorriendo. Pero oye, que curiosamente no les escuchamos. Claro. Nadie les escucha. Claro. Eso se repite, ¿verdad? Generación tras generación. Y la experiencia es eso que tienes cuando ya es demasiado tarde. Y te das cuenta de que el otro, ¿no? Te acercas al otro cuando te reconoces en el otro. Hay un momento en la novela en que le dice el padre a la hija: habrá cosas que solo te contaré cuando seas madre, porque si no, no vas a entender. Y creo que ahí hay mucha verdad. Yo creo que en el momento que tienes hijos, a tu padre los empoderas y empiezas a comprenderlos. Buah. Y empiezas a admirarlos, ¿verdad? Yo ahora me estoy emocionando. Yo también. Y claro, y ahí hay mucha verdad. Y yo quería que Los Incomprendidos tuviera mucha verdad. Es verdad que habla de muchísimas cosas, pero tú lo has dicho antes, sobre todo en la familia. A mí cuando escribo siempre me sale la familia. Sí, pero porque me cuesta mucho escribir sobre un rey del siglo XVI, me tendría que documentar y tampoco sé si sabría ponerme la piel de ese rey, pero no me cuesta demasiado. Bueno, conociéndote, creo que alguna vez lo harás, te lo digo. No lo sé, pero me es más fácil ponerme en la piel de lo mío. Ya. Claro. Sí. Al final son los temas universales. ¿Sí? Es que la familia es el tema universal. Está todo ahí. Por cierto, la familia y la soledad en la familia también es muy importante en Los Incomprendidos. Sí. Claro, todo lo hacemos solo, ¿no? Y en la gestión del trauma, que para mí es uno de los grandes temas de la novela, yo creo que esto todavía se ve más claro, ¿no? Siempre estamos solos. Siempre tenemos la sensación de que estamos en un corredor de la muerte en las decisiones importantes. Tú tienes que apretar el botón rojo o el azul. De tal modo que en la vida yo creo que no envejecemos tanto porque nos caigan años y años encima, sino que envejecemos cuando dejamos que nos aplaste el dolor. Uh-huh. De tal modo que vemos a gente de 30 años que parece muy vieja y a gente de 75 que parece súper joven. Y eso tiene que ver con la soledad, tiene que ver con el miedo y tiene que ver con la gestión del dolor. El personaje más libérrimo, yo creo que hay en Los Incomprendidos, es la tía Clara. Uh-huh. Porque es una tipa que... Háblanos de ella un poco. Sí, es una tía soltera que no tiene hijos, tiene una casquería en un barrio popular de Carabanchel
y tiene también tiene su dolor, pero ella lo gestiona con mucha alegría y con mucha despreocupación. Y son gente imán. Cuando tienes así a alguien, lo quieres cerca siempre en tu equipo. Y me parece muy importante para los sobrinos, en este caso para la sobrina Inés, tener una tía así, una tía que además no tiene hijos. Eso me parece un regalo de cualquier joven adolescente. Total. Porque si tus tíos tienen hijos ya es otro rollo, pero un tío sin hijos, eso es un regalo del cielo. Además se atreve a hablarles a todos, lo que no se atreven a hablar entre ellos, ya se lo dice a todos. A su hermano Javier, como padre, le habla, le dice: eres un pringao, no te estás enterando de nada. A la niña también le habla de un modo. Y yo creo que eso tiene que ver con la gestión del dolor que hace este personaje, ¿no? Uh-huh. Ella tiene también por qué preocuparse, pero lo lleva de otro modo. Y yo creo que todos querríamos ser, de algún modo, tía Clara en la vida, pero somos más ese padre cagón, Javier. Claro. Somos esa generación que en su infancia dejaba el mejor sitio de la mesa para el padre y que ahora se lo deja al hijo. Eso somos. Sí. Pedro, es que es verdad. Yo me veo muy reflejado en eso. ¿Yo total? Me veo muy reflejado en eso. ¿Pero por qué hacemos esto? Bueno, porque hace el mundo esto con nosotros, ¿no? Es verdad esto. Y seguramente en esta familia de los incomprendidos pues les ha pasado lo que a todos, ¿no? Que han puesto muchos huevos de su felicidad en la cesta de los hijos, como no puede ser de otro modo, pero eso también tiene un peligro, porque el hijo se sabe motor, y se sabe sol, y se sabe brasero. Entonces dice: cuidado que os jodo la vida. Esto pasa mucho a la adolescencia. Increíble. Así pues te vas a cagar. Sí. José Antonio Marina, el filósofo, decía una cosa que es muy interesante. Decía que los niños, cuando son pequeños, necesitan comunicación, que hablemos mucho con ellos, necesitan ternura, cariño, y necesitan unas reglas. Y es verdad, son las tres patas del taburete para que el chaval crezca. Pero que cuando son adolescentes, tenemos a ese ser humano adolescente que niega que le pongas una mano en el hombro o que le toques la cabecita, pero tú tienes que seguir percutiendo con la ternura, que niega conversación, que no quiere hablar porque se maneja en el monosílabo y porque está en otro mundo y los referentes son fuera, pero tú tienes que seguir percutiendo con la comunicación y con la conversación, y que no quiere ningún tipo de normas, pero tú tienes que seguir percutiendo con las normas y con los límites. Y, joder, en ese mundo tan refractario del padre con el hijo adolescente, ahí nos hemos movido todos, ¿no? Y yo mando un mensaje de esperanza de que ahí se sale, ¿no? Bueno, es que hay mucha esperanza en este libro, pero bueno, vamos, no podemos contar mucho. Por cierto, el 28% de los menores en España se autolesiona. Un problema que ha crecido durante la pandemia. Esta adolescencia camina por esa fina línea y, bueno, en este caso aparecen síntomas de trastorno, también de conducta alimentaria, que al final tiene mucho también de autolesión, ¿no? Sí. Da mucho miedo, estas cifras dan mucho miedo. Quizá en nuestra época tampoco se sabían esas cifras. Fíjate, yo pensaba que no era verdad. Cuando yo tengo unas amigas psicólogas con las que he hablado mucho para el libro, y les preguntaba: a ver, esto no puede ser que los chavales estén tan mal después de la pandemia. Y ella me decía: ni te lo imaginas. Me decía: hemos pasado de tener 4 o 5 chicos en lista de espera en la clínica a tener 100 y pico, me decía. Y yo decía: pero no puede ser, si mis hijos tienen calefacción y tienen wifi y tienen televisión y tienen una habitación para cada uno. Y dice: ya, pero es que no todas las familias son iguales. Hablamos del terrario de antes, ¿verdad? Hay terrarios donde están conviviendo una mantis religiosa con una tarántula y con unos grillos, y es muy complicado esto. Y claro, yo en mis libros siempre suele haber gente rota, gente averiada, y me parece interesante, gente que tiene que ver con nosotros, gente que está jodida, gente que necesita ir al hangar a reparar, porque todos somos un poco muñequitos rotos. Uh-huh. Me parece que todos esos personajes que aparecen en una novela, un tío esquizofrénico o una familia entera que va a terapia, tiene más que ver conmigo que alguien que gana un premio literario o que gana un 20 Grand Slam, porque me parece que esos son más humanos, no son superhéroes, y hablan más de mi vida, y hablan y me interpelan esos libros más y esas historias más, porque yo me veo ahí. Entonces me interesa más. Por eso te leemos tanto, Pedro Simón. Última pregunta, que nos quedamos sin tiempo. ¿Con qué te gustaría que nos quedásemos los lectores, los oyentes ahora mismo que te están escuchando, cuando leamos Los Incomprendidos? Esa sensación cuando se cierra el libro y te quedas pensando lo que hay dentro. Pues mira, me gustaría que se quedasen con que el tiempo es ese bichito con trastorno obsesivo compulsivo que lo coloca todo en su sitio. Y creo
que la mayoría de las veces las historias acaban bien. Y creo que hay que seguir percutiendo. Y como digo un poco en la entrada del libro, a la gente a la que le dedico el libro, va para todas esas personas, y padres y madres, que a pesar de todo, cada mañana se levantan y lo vuelven a intentar. Que a pesar de la coz del día anterior, te levantas, tomas aire y dice, hay partido, hay segundo tiempo, vamos a jugarlo. ¿Qué tal, cariño? Buenos días. Y vamos a ganarlo. Exactamente. Nos quedamos con todas estas, con todos estos pensamientos que creo que son muy necesarios. Pedro Simón y Los Incomprendidos, publicado por Espasa. Gracias. Sigue escribiendo, por favor. Gracias a ti, Susana, que es una gozada estar aquí contigo.